Romanos, capítulo 12, versículo 1. Romanos 12, 1. Dice así: así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En el versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bueno, hoy el tema de la unción está un poco confuso, ¿no? Con tantas... Hoy me ponía a pensar, ¿no? La iglesia, las iglesias cristianas, acá no sucede en nuestra iglesia, pero hay muchas iglesias cristianas o pseudo cristianas que presentan signos de sectarismo, ¿sí? De sectarismo, de ser sectas. Teniendo métodos, teniendo sus propios proyectos, sus propios métodos para que convencer a la gente, ¿no? Tratar de convencer a la gente, ¿no? Tratan de llenar la iglesia de gente, no les importa digamos, la salvación de las personas, sino que les interesa el número, por el dinero, por el poder, por un poco de la gloria, la vanagloria humana, y buscan métodos sectarios que utilizan las sectas, ¿no? Subir, no tengo nada contra la alabanza, pero vamos a mostrar un poquito lo que hacen, ¿no? Entrar en una atmósfera, ¿no? Porque la música dispone al alma, ¿sí? Yo la veo a mi nena que tiene 2 años y medio y pasa un coche con música y empieza a bailar, ¿sí? O pasa en la tele o en la radio o algo de música y ya está moviéndose. Parece esos robotitos que usted le aplaude y empieza a mover todo el cuerpo. Y claro, la música, la melodía dispone al alma, ¿sí? Y el alma actúa, porque en el alma está la voluntad, entonces actúa de acuerdo a lo que está oyendo, a lo que lo mueve por dentro. Entonces la nena empieza a bailar porque le gustó la música, el ritmo, o empieza a balbucear la letra, ¿sí? En realidad dice las últimas 2 letras de cada palabra, no termina la oración, pero la música va disponiendo al alma, ¿sí? Va disponiendo a la persona. Entonces lo que hacen estas iglesias es poner una música agradable, ¿sí? Tratar de que vayan entrando en esa música, en ese ambiente, ¿sí? Ir subiendo un poquito el volumen de la música, ¿sí? En algunas iglesias bajan las luces para que se crea una atmósfera de recogimiento y demás, o sea, de seducción, ¿sí? Al alma, y los hacen pasar adelante y van a ver a los sugieres que están dando vueltas como el león rugiente buscando a quien devorar, ¿no? A ver, así, el pastor le traje una persona acá adelante y están ahí pendientes de llevar a alguien adelante para que, claro, el superapóstol que tiene una doble, triple unción, superunción y hiperunción, es un super. Es un supermercado, Sí. lo toque y se caiga para atrás, ¿sí? Y ya todo esto la persona viene trabajando en su cabeza con una sugestión, ¿no? Voy a ir al frente y seguramente el superapóstol mercado va a tocarme y voy a caer para atrás porque, claro, entonces hay una especie de sectarismo en todo esto porque no es la voluntad de Dios, ¿sí? Yo lo vi esto cuando la otra vez una amiga me insistió mucho para ir a visitar. Yo ya sé cómo es allá, yo luego fui. Es interesante porque ellos que en la reunión de jóvenes estaba 12 personas, o sea, 12 grupos representaban a 12 tribus. Interesante de todo es que entre ellos hacían una competencia de a ver quién recaudaba más dinero. Y hacían eso, claro. Ponían una música muy movida, que parecía como que liberaba todo el ambiente y te daban ganas de agarrar y tirar toda la plata. Y yo mirando todos ahí, mi amiga, viste, porque yo estaba horrorizada de todo eso, porque como... Lo conoces el ambiente. Y mi amiga, viste, como así, un poco sin entender por qué estaba reaccionando así. Y yo, no estás viendo lo que estoy viendo. Claro. Entonces era horrible. Era una competencia a ver quién acababa más. Claro, es
ponen al alma, ¿sí? A los jóvenes, como decía ella, música movida, porque los jóvenes quieren el chingui chingui, ¿no? Empiezan a saltar, hay personas que vienen de una iglesia, o venían de una iglesia, o estaban en una iglesia y después se fueron al mundo, estaban en una iglesia que es todo chingui chingui, chingui chingui, chingui chingui, y resulta que no hay nada de espíritu, ¿sí? Esto tiene que ver con la visión de Ezequiel, ¿no? Los huesos secos, ¿no? Se unieron su hueso con hueso, subió el tendón, subió la carne, hubo un estruendo, mucho ruido, pero no había espíritu en ellos, ¿sí? Y tiene que ver con esta visión, ¿sí? O sea, mucho ruido, hubo un estruendo, mucho ruido, pero no estaba el espíritu, no hay vida, ¿sí? Muchos pastores también usan el momento de predicar la música. De predicar la música. Que quiere subir, sube la música. Claro, y empiezan con la seña así como que le dé manija, ¿no? Que vayan subiendo. Y empiezan a gritar, a elevar el tono. Mire, si está el Espíritu Santo, te va a tocar el Espíritu Santo. Así hable despacio, hable fuerte como sea, ¿sí? Y si te tiene que tocar, te va a tocar en el banco, donde sea. A veces lo hacemos pasar porque a veces es necesario romper una barrera, así que es la de la vergüenza y del miedo, ¿sí? Hay personas que por vergüenza no hacen las cosas, por vergüenza no dan un paso adelante, por vergüenza o por miedo están atados, viven atados. Entonces, a veces es necesario desatarlos a esas personas, ¿sí? Ha pasado un par de veces, ¿no? Bueno, cuando nos ha visitado Ricardo Pinedo, me acuerdo que hizo la invitación adelante, pasan todos, y él no toca a nadie, pero sin embargo el Espíritu Santo sí estuvo tocando. Y así con un montón de pastores, pero no la seducción del alma, ¿sí? Eso no tiene nada que ver con el Espíritu Santo ni con la unción que el Señor nos da. Entonces empiezan a manejar y yo me acordaba de un montón de cosas, ¿sí? Yo tenía un conocido cuando era más chico que era Payumbanda, Esteban se llama, él trabajaba con los políticos, porque como yo estaba metido en la política, con Gabriel Mariotto y demás, entonces lo conocía a él y un día me invitó a ir a su estudio, lo llaman estudio. Usted entra y está la música de Enya, no sé si la conocen, bueno. Ay, no. Bueno, y usted entra ahí y están toda la música de Enya, los pajaritos, está conectado con la naturaleza, el universo, y qué sé yo, y claro, como que te lleva un poquito a esa atmósfera, ¿no? Y hoy por hoy las iglesias utilizan ese método para seducir a las personas, para seducir a las almas. Y el Espíritu Santo no necesita esos métodos ni ningún otro proyecto humano para salvar a una persona, ¿sí? O para tocar el corazón de una persona, para cambiar a una persona. No necesita los métodos humanos, ¿sí? Yo creo que si hoy en día viene el arrebatamiento, ¿sí? Y estas iglesias se quedan acá, seguirían con sus proyectos, ¿sí? Seguirían con sus métodos, porque no tiene nada que ver con el Espíritu Santo. ¿Se entiende, no? ¿Se va entendiendo, comprendiendo hasta ahora? ¿Sí? Cualquier cosa me paran, me dicen. Vayamos a Éxodo 30, 22, 25. 22, 25. Estoy que lo anoto acá. 30, 22, 25. Quiero que veamos un poquito el tema del aceite de la unción, ¿sí? El aceite tipifica al Espíritu Santo. Y la unción es el poder que el Espíritu Santo, o el don que el Espíritu Santo le da a cada persona. 30, 22, 25. El que lo tiene lo lee en voz alta. Habló más a Jehová, a Moisés, diciendo: y tú has de tomar de los principales drogas, de mirra excelente 500 ciclos, y de canela aromática la mitad, esto es 250, y de cálamo aromático 250, y de casia 500 al peso del santuario, y de aceite de olivas 1 kilo. Y harás de ello el aceite de la santa unción, superior, ungüento, obra de perfumador, el cual será el aceite de la unción sagrada. Amén. Hasta ahí. Bien. ¿La fórmula quién la da? El Señor. Dios da la fórmula, ¿sí? Esto tiene que ver con los componentes, el peso de los componentes,
¿sí? La cantidad de componentes y qué componentes van a ir para que el aceite de la unción sea único y perfecto y agradable como el Señor quiere para ser utilizado. No podía imitarse, no podían cambiarse las cantidades, no se podían cambiar los materiales, ¿sí? Porque dejaba de ser el aceite de la santa unción, ¿sí? Y lo tenía que preparar una persona especial, ¿sí? Un perfumista, ¿sí? Dice, de acuerdo al arte del perfumador, ¿sí? El arte del perfumador, bueno, ¿quién es el perfumista? El Espíritu Santo, ¿sí? De acuerdo al arte que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestra vida, ¿sí? Y los componentes son, primero, mirra. Esto tipifica la fe y era considerado, ¿sí?, el símbolo de la adoración real. Esto se utilizaba, la mirra se utilizaba para purificar, ¿sí? A ver. Se lo llama, claro, los reyes se lo llevan a Jesús cuando nació. Será oro, incienso y mirra. Oro, incienso y mirra. Se utilizaba para purificar los vestidos, las camas, ¿sí? Y era también medicinal, ¿sí? Se utilizaba como algo medicinal, ¿sí?, para la salud del cuerpo. Vayamos a Cantares 1.13. Cantares 1.13. ¿Qué dice símbolo de qué, Osvaldo? Símbolo de la adoración real. Adoración real. Sí, se la llevaba a los reyes. La mejor mirra se la llevaba a los reyes, no se la llevaba a cualquiera. Es una planta, una planta, es una planta. 1.13. Cantares 1.13. Mi amado es para mí un manojito de mirra que reposa entre mis pechos. Eso tiene que ver, ¿sí?, un manojo de mirra tiene que ver con algo real, ¿sí?, algo que era para un rey, ¿sí? Acá la amada se siente como una reina, ¿sí?, porque el rey se ha presentado delante de su vida y la ha llamado. Entonces la ha puesto en su lugar, ¿sí?, le ha dado el valor que ella necesitaba como persona. Y Cristo nos ha dado el valor que nosotros necesitamos como hijos. Nosotros no éramos hijos hasta que Cristo vino a nuestra vida. Y ahora somos hijos. Antes de ser esclavos del pecado pasamos a ser hijos de Dios. Y tiene que ver con la realeza de Cristo, con la naturaleza de Cristo. El sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, ¿sí?, como único Rey y Señor, ¿sí?, nos da la posibilidad a nosotros, ¿sí?, que seamos hijos. El segundo elemento era la canela aromática. La canela la conocemos, ¿no? Sí. La canela es riquísima. Cuando tomás un cappuccino a la italiana le ponen canela arriba. A mí me encanta. Me gusta arroz con leche. Arroz con leche y sí. canela. Sí. ¿Sí? Apocalipsis 18:13. Esto tipifica la oración. Tipifica la oración, la canela. Veo qué lindo, qué rico perfume, qué rico aroma que tiene. Y es agradable, ¿sí? Cuando nosotros sentimos algo agradable, un aroma agradable o una música agradable, ¿sí?, sucede algo en el alma. Tiene que ver con el alma, porque los sentidos están en el alma, ¿sí?, no están en el cuerpo físico. ¿Sí? ¿Se acuerdan la parábola que Jesús habló acerca de el rico y Lázaro? Que el rico murió y fue a parar al infierno. Primero murió Lázaro, fue a parar al seno de Abraham, ¿sí?, y murió el rico y fue a parar al infierno. Y resulta que había un abismo entre las dos cosas, pero mientras estaba el rico ahí en el infierno, se quemaba, ¿sí? ¿Cómo puede ser?
se quemaba era porque estaba sintiendo que se quemaba. Entonces, quiere decir que los sentidos están en el alma. Yo lo conté acá, tenía una amiga cuando era chico, ella tenía 18 años y era maratonista y tuvo un accidente de moto, le cortaban una pierna y ella sentía la pierna. Sentía que la tenía, pero no la tenía. Estaba sintiendo la pierna del alma, es el alma donde están todos los sentidos. ¿Sí? Entonces es ahí donde radica todos los sentidos. Cuando nosotros sentimos un rico perfume, sucede algo en el alma. Me causa agrado o desagrado si es algo repugnante. O trae recuerdos, exactamente. Cuando olemos algo o oímos una voz, no sé si les pasa, bueno, a mí me pasó que caminando por acá por San Justo, escucho una voz conocida de un varón. Digo, ¿quién es? Pará, la tenía ahí, estaba grabada en el disco rígido, pasaron 13 años. Me doy vuelta, era el Colo, mi mejor amigo del secundario. Yo tenía la costumbre de tener amigos grandotes, no sé por qué. Para que me defiendan. Me hacían malo y saltaban. Claro, y estaba grabado, ese sonido quedó grabado en el alma. Entonces cuando lo vuelvo a escuchar, recuerdo quién es. Lo veo y recuerdo quién es. ¿Sí? Entonces todo esto que nosotros vivimos, que oímos, los sentidos son los que nos conectan con el mundo exterior. ¿Sí? O sea, salen del alma hacia afuera para conectarnos con el mundo. Si no tuviésemos sentido no estaríamos conectados con la realidad. ¿Sí? Eso le pasa mucho a los autistas. Las personas que son autistas le fallan los sentidos, entonces no están muy conectados con la realidad. Y claro, cuando escuchás algo o olés un perfume te trae recuerdos, como decía Juan, te trae recuerdos de la infancia. O una comida que hacía años que no comías y la volviste a comer y decís, esto me trae recuerdos de... Entonces, claro, porque todo lo que vivimos diariamente queda grabado en el disco rígido. ¿Sí? Entonces los sentidos nos traen a memoria. Como el diablo trae a memoria la vida pasada, vos antes hacías así, vos eras así, bueno, trae a memoria. ¿Sí? Entonces, a veces tenemos que tener cuidado de dónde vienen esas cosas y por qué vienen, porque puede llegar a traer memoria, recuerdos, ¿sí? O cosas pasadas y que me pueden llegar a hacer caer hoy en día. Entonces, los sentidos siempre todo, por eso dice que cada pensamiento los tenemos que someter bajo los pies de Cristo. ¿Sí? No darle lugar al diablo, porque la batalla está acá en la mente. ¿Sí? Los sentidos te despiertan la mente. Me pasaba esa noche, fuimos el cumpleaños de mi primo, estaban escuchando salsa, y te la traía trompeta, los trombones me tenían un recuerdo y como que la tenía que... de cuando bailaba salsa. Claro, tenía que sacar porque digo, no está bueno. Y claro, tal cual lo que estás diciendo. Sí, es verdad, la música que sea dispone al alma. Dispone al alma. Apocalipsis 18:13, ¿lo encontraron? Sí. A ver, vamos a leerlo. Y canela, especies aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y cabras, y esclavos, almas de hombres. Eso decía, sí. Sí, Perdón, ¿y el 12 qué me dice? Entonces, mercadería de oro y de plata, pero va a leer, creo que... Léelo. Mercadería de oro y de plata y de piedras preciosas, y de margaritas y de lino fino, y de escarlata, y de seda y de grana, y de toda madera olorosa, y de todo vaso de marfil, y de todo vaso de madera preciosa, y de cobre, y de hierro, y de mármol. Bien. Es el 12. Es el 12. Bueno, todos estos elementos ¿sí? se representan a un rey. ¿Sí? Todo especial, todo tiene que ser especial, no puede ser cualquier cosa. Entonces, la canela aromática o el cáñamo aromático, no, el cáñamo es el que viene después, pero la canela aromática ¿sí? se extrae del árbol, ¿sí? se empieza a cortar la corteza del árbol. ¿Sí? Es un color clarito por fuera, puede llegar a medir creo 8 metros el árbol y se extrae de la corteza de adentro, ¿sí? la canela. Y se corta en tiritas, se deja secar y después toma esa forma media enrollada, lo que tiene, y adentro es más oscuro que afuera. ¿Sí? Y esto tiene que ver con la oración profunda en nuestra vida. ¿Sí? Desde lo profundo clamé al Señor y Él me oyó.
oyó mi voz suplicante, dice el salmista. ¿Sí? A veces nuestras oraciones no llegan ni al techo ni al cielo raso. ¿Cómo ¿Sí? sabemos que se nuestra oración profunda? Cuando Porque Dios te tenés la responde. respuesta. Cuando Dios te Porque responde. a mí me responde. Entonces, a veces tenemos que sacar desde adentro, de lo más profundo de nuestro ser, una verdadera oración, un verdadero clamor. Porque a veces balbuceamos y en forma como las gallinas, ¿verdad? Empiezan a hablar y callate. Claro, entonces hablamos tanto que ni siquiera podemos escuchar la voz de Dios. Ni siquiera escuchamos los silencios de Dios. ¿Y por qué es necesario escuchar los silencios de Dios? Porque ahí está su presencia también. Y a veces es necesario sacar desde adentro. ¿Sí? Yo creo que hay que buscar la presencia. La presencia. Y buscar, sí, Buscar la buscar y presencia. entrar. Y entrar a Ahí ese. en el trono y, bueno, el que está escuchando porque está ahí. Tal cual. Tal O cual. sea, si por automático, sí, es como que estás al aire, ¿no? Y ahí se choca por todo el dormitorio. Claro. Empezaba a hablar y pará, callate, déjame meter un bocado, decía el Señor, no podía decirle. Entonces, a veces la mejor oración es la que sale del profundo de adentro, ¿sí? La que tiene mejor aroma para Dios. Carlos. Osvaldo, viste que recién dijiste que la oración, o sea, si te escuchaba, Dios obviamente te respondía, pero también tengo entendido que muchas veces no responden porque por ahí no es su voluntad. Sí, O sea, no precisamente tiene que responder lo que le estamos pidiendo, porque puede pasar o no. exactamente. O sea, creo que no. O sea, a mí me pasa, por ejemplo, que hay cosas que me responde inmediato y cosas que no. Y hay cosas que por ahí no me responde, pero yo siento que igual me escucha. O sea, yo siento que me escucha. Sí, a veces te puede responder por no, Claro. puede ser una negativa, como Jesús con la sirofenicia, que venía arrastrándose, Señor, sana a mi hija. Y el Señor no le respondió, la primera negativa fue no responderle. Vinieron los apóstoles, echar afuera a esta, concederle, dale lo que pide porque nos da vergüenza. Era una sirofenicia, era como un perro para ella. Y la segunda negativa, el Señor no le dijo nada. Y la tercera negativa, cuando la mujer se le postra delante y empezó a rogarle, ¿sí? Y el Señor le dijo, no está bien darle el pan de los hijos a los perros. O sea, le dijo que era una perra, literalmente, no le dijo perrillos. La traducción está perrillo para hacerlo más suave, pero en realidad le dijo perra. Y, sin embargo, la mujer, muy inteligente, ¿sí? No le respondió mal, sino que le respondió con humildad. Dijo, es cierto que no está bien darle el pan a los perros, pero sin embargo los perros comen de las migajas a los hijos. Las migajas, ¿no? Las migajas. ¿Sí? Entonces hubo tres negativas de parte del Señor, ¿sí? ¿Por qué? Porque quería que la fe de esta mujer crezca. Siga insistiendo, siga insistiendo. Entonces, a veces tenemos que insistir. La tercera propuesta de esta mujer al Señor fue una oración profunda desde adentro, un clamor profundo, se tuvo que arrodillar delante del Señor. ¿Vieron el WD-40? Sí. Bueno, el WD es la fórmula de anticorrosión del metal, ¿sí? ¿Y por qué el número 40? ¿Ustedes sabían? ¿No? No. No sé. ¿Eh? Pero si lo 40 es. Pero se equivocó 39 veces. 39 veces para poder llegar a la fórmula del WD-40. Y la número 40 fue la exacta, que es la que nosotros conocemos. Entonces, ¿qué quiere decir? Hay que insistir. Hay que insistir. ¿Para qué? Para que nuestra fe crezca. Nuestra fe no puede estar cómoda en el mismo lugar. Nuestra fe no puede estar estática. Nuestra fe tiene que estar activa. ¿Sí? Si no caemos en la rutina. Es como, no sé, hablar con el perro. A mí me pasaba que yo hablaba con el perro, pero el perro no me contestaba. No estaba ahí, me miraba. No sé, diría este loco que me está hablando. No digas nada. Decilo. Igual lo dicho. Llegamos a la perra. Una ovejera de mar lleva carne y la encuentra. Hablando del perro. Dice, te amo. Yo había visto en internet que los perros eran largos. Entonces yo estaba probando decirme, decía, Hablar en alemán, que por ahí capaz que te responde. pero ¿qué tiene? Hace mucho.
con las plantas también. Hay gente que va por la calle hablando sola. Todo eso es normal. Eso Para mí es normal. Eh, Las plantas están en hermosas. casa teníamos Yo no una... hablo, pero veo que hablan Claro. la gente. Yo le hablo a todo. Hay Ya muchos se que dio se cuenta hablan que a sí hablo mismos y no todo. se dan bolilla también. ¿Cómo? Claro. Muchos que se hablan a sí mismos y no se dan bolilla. No, no, a mí no tiene sentido. No obedecen, no A mí obedecen. no me habla. A eso fue callada, no me habla. Eso fue callada. De acuerdo. No me habla. Yo para mí la No me canso de Es verdad, hay gente que se Pero a veces es gracioso porque mi mamá, por ejemplo, con la yegua esta, la hacía pasar adentro de la cocina y le daba mate. gracioso. Y la yegua tomaba mate y mi hija le hablaba a la Para mí es yegua. un hecho muy normal de toda mi vida. Un día mi papá llega a trabajar y le va por la ventana a mi mamá no le mate a la yegua. Él no le daba. Mari, ¿qué haces? Le dice. Nada, le estoy dando mate a la yegua. Claro, pero Y mi quería papá que no el perro sabía le que era el responda en caballo. Mi castellano. papá cuidaba caballos, no sabía que la yegua Escucha. iba a tomar mate. Así que... Hacía Hay compañía. casos Pues sí, compañera, sí, la yegua entraba y tomaba mate. Muy bien. Bueno, yo una vuelta yo tenía una perrita. Esto lo editamos. Y siempre atrás mío. Y yo ya estaba apurada y yo, pero Gordi, le digo, ¿qué querés hablar? Y me escuchó, no quiero ¿Qué sé yo? Mirá, yo te cuento algo, no se van a hablar. reír de mí. No, Se van a reír de mí. A mi padre me salvó, la perra divina. Y él le pongo el tubo y le habla a la perra, y la perra lo escucha. Y no estamos locos, que te reís de mí. ¿Entendés? Y él hace un tubo, la perra lo escucha y le habla el tubo. Porque lo La perra escucha extraña. pero no responde. Cuando escucha, No responde con sus gestos. Reconoces a vos. No conoce la voz. Reconoce la voz. Le hace por teléfono todo el tiempo, todos los días. reconoce la voz. Sí, gracias. Y personas que hace años que no la ven lo reconocen por el olfato. Así. Pero a veces nuestra oración es así. Estamos tan como acostumbrados a orar o a hablar de tal forma con Dios que pareciera que estuviésemos hablando con una mascota. Entonces Dios quiere, nos presiona a veces para que nuestra oración salga de lo profundo del corazón. Para que sea como la canela aromática, que tenga buen olor. Vayamos al próximo elemento que es la caña aromática o cáñamo. ¿Sí? Cáñamo o caña aromática. cáñamo, dijiste Cáñamo Cáñamo. Hay que bajarte. Caña. aromático. ¿Cañamo o caña? Caña aromática. Esto tipifica la debilidad y muerte. La caña aromática. Es lo mismo. En algunos textos van a aparecer como un cáñamo, ¿sí? O como caña aromática. Esto, para sacarle el aceite a esta caña se le ejercía con mucha presión, se pasaba entre ruedas de piedra, ¿sí? Un disco redondo de piedra y otra rueda arriba, y se la echaba ahí a esta caña aromática, y por la fuerte presión y el peso de la piedra va alargando ese aceite, que tiene un olor muy especial, ¿sí? Entonces ese aceite que va alargando, ¿sí? Lo juntan y lo filtran para poder hacer el aceite de la Santa Unción. Y esto tiene que ver con la debilidad y la muerte, ¿sí? Una caña es frágil, ¿sí? Esta no es caña, es un, ¿cómo te puedo decir? Un arbusto, una cosa así, tiene ramas muy finas, muy tiernas, y con la presión le sacan todo ese aceite que tiene y el olor, ¿no? el aroma que tiene. Entonces, la debilidad por cómo es y la muerte por la presión que se le ejerce para poder sacarle ese aceite, ¿no? Lo que realmente necesita. Esto tipifica un poco la muerte de Cristo, ¿sí? Y nuestra muerte también, que tenemos que ser como la caña aromática, ¿no? Como leíamos recién en Romanos 12:1, ¿no? Hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo. Sabemos que si sacrificamos un animal, el animal va a estar muerto, pero acá me está diciendo que está vivo el sacrificio. Nosotros día a día estamos siendo sacrificados vivos, ¿sí? Delante del Señor para ser agradables al Señor.
Estamos sacrificando tiempo, estamos sacrificando carácter, estamos sacrificando nuestro orgullo, estamos sacrificando nuestra vida común, ¿sí? Para poder extender el reino de Dios, ¿sí? Y hablar justicia a los demás, ¿sí? Lo que hemos recibido de gracia damos, ¿sí? Entonces, mi cuerpo, ¿sí? Tiene que ser, como es el templo del Espíritu Santo, tiene que ser como un sacrificio vivo, ¿sí? Presentado delante del Señor. La acacia, a ver, la acacia esta, bueno, sale del fruto de la flor de la canela, ¿sí? Del canelo, ¿sí? Desde el fruto de la flor. La canela tiene una flor, de ahí sale un fruto, y este fruto es el que se utiliza para también presionarlo en forma como con la piedra y sacar, claro, y sacar el aceite. Y se utiliza para un montón de cosas, ¿sí? Tiene que ver con la salud también. Se utiliza para, acá noté, elimina náuseas, ¿sí? Abre el apetito, es un antidepresivo y embellece la piel. No se puede tomar en grandes cantidades porque No me la va. Y embellece. embellece la piel y es un antidepresivo, ¿sí? ¿Dónde lo venden? Esto tiene que ver con la vida espiritual, ¿sí? Elimina náuseas, ¿sí? A veces, si recordamos nuestra vida pasada, ¿sí? Que nos vengan a hablar del Señor era un rechazo, ¿no? Sí, era un rechazo, era como tener ganas de vomitar, ¿sí? O esas personas, como dice en Apocalipsis, no eres ni frío ni caliente, por cuanto eres tibio te vomitaré en mi boca. Entonces tiene que ver con ese rechazo al Señor. Entonces, esta elemento, esta acacia espiritual, elimina esas náuseas, ¿sí? Este rechazo al Señor, ¿sí? Entonces, hace que le deseemos buscar al Señor, ¿sí? Tiene que ver con abrir el apetito, ¿no? Abre el apetito, las ganas de poder comer de su palabra, ¿sí? De buscar su presencia, ¿no? Abre el apetito espiritual. También es un antidepresivo, ¿sí? La depresión tiene que ver con un espíritu en la vida, ¿sí? Como Saúl, el rey Saúl tenía un espíritu de depresión que se había puesto sobre su vida. Entonces cuando venía el rey David a tocar con el arpa, el espíritu este se iba, ¿no? Y la depresión tiene que ver con un espíritu que gobierna una vida, ¿sí? La depresión causa miedo, causa fobia, causa estrés, no permite que la persona... Es tremendo ese estado. Dejas de ser vos. Es un estado espiritual, ¿sí? Carcelario, ¿sí? Entonces, esta acacia espiritual te saca esa depresión espiritual. Y embellece la piel, ¿sí? Esto tiene que ver con un rostro resplandeciente, ¿no? Cuando tenemos un encuentro con el Señor, lo primero que se refleja en el encuentro con el Señor es en el rostro. Empieza a embellecer el rostro, ¿sí? Se ve alegría, se ve algo distinto, se ve una sonrisa, se ven las ganas de poder vivir, de seguir adelante, ¿sí? Embellece el rostro, embellece la piel, la casa espiritual. Esto es como un panorama de lo que hace la unción en nuestra vida, ¿sí? El aceite de oliva. Aceite de oliva. Este es el ingrediente primordial, ¿sí? Se utilizaba para combustible para las lámparas, para poder alumbrar. También era medicamento. Se hacía jabón. Ahora les explico cómo se hacía el jabón de esto. Para aseo personal, un elemento ceremonial, elaboración de alimentos. Es el símbolo del Espíritu Santo, ¿sí? Lo vamos a ver mucho en Levítico, ¿sí? Cuando se preparan los panes para presentar, se le ponía el aceite adentro, ¿sí? Y también a algunos se le ponía el aceite por fuera. Entonces tipifica el Espíritu Santo adentro y el Espíritu Santo sobre. Ilumina el tabernáculo, el templo, la casa de Dios.
Todo esto tiene que ver con la vida espiritual, el aceite de oliva. Nosotros como olivos, ¿sí?, somos machacados, pasados por la piedra, para que ese aceite espiritual, esa unción, ¿sí?, sea reflejada en el mundo, ¿sí? Ilumina la casa de Dios. Cuando llega una persona que realmente ha estado con el Señor, ¿sí?, en intimidad con el Señor, se le nota. Empieza a iluminar la casa o empieza a iluminar el lugar donde está caminando, por donde está caminando. También es medicina, se utiliza para medicina, ¿no? Y una palabra en un momento justo de la vida de una persona puede cambiarla. Es esa palabra que viene de parte del Espíritu Santo que se da, como algunos la llaman la palabra rema, ¿sí? Es una palabra dada en el momento por el Espíritu Santo para tal situación, tal circunstancia, para tal persona, ¿sí? Es ahí cuando viene. El jabón de aseo, cuando se presionaban las aceitunas, ¿sí?, para sacarle todo, se genera como una especie de crema alrededor de la piedra. Esa crema se sacaba, ¿sí?, y se secaba y quedaba como una especie de jabón para aseo, para limpiarse. ¿Sí? Nosotros nos limpiamos, ¿sí?, con el conocimiento de la palabra, ¿sí?, nos lavamos con la palabra que tipifica el agua, ¿sí?, y esta unción del Espíritu Santo en nuestra vida, ¿sí?, nos limpia, ¿sí?, por dentro. Es un elemento ceremonial, vamos al perfume, que es lo último. El perfume son las oraciones, tipifica las oraciones. Lo que el Espíritu Santo produce en nuestras vidas, ¿sí?, hace que elevemos oraciones al Padre, ¿sí?, oraciones que salen del corazón, pero movidas por el Espíritu Santo, ¿no? Hay oraciones que realmente no tienen nada que ver con peticiones, con intercesión, sino con agradecimiento a Dios, con glorificar su nombre, con alabar su nombre, o alabanzas salen del corazón. Entonces esto tiene que ver con la comunión del Espíritu Santo que está trabajando adentro, ¿no? Y como perfume a la presencia de Dios suben nuestras oraciones, ¿sí? Hay personas que viven quejándose de todo, no hay nada que les venga bien, ¿sí? Si vas a comprar una galletita, se la traes, no le gusta, quería la otra, y le traes la otra, no, tampoco le gusta, quería otra. Entonces, personas que nunca están conformes con lo que se les da, son personas que no tienen comunión con el Espíritu Santo. Son personas que no conocen a Dios, porque Dios es dador de vida, y no conocen la vida que tienen. Personas que no son agradecidas, ¿sí?, nunca van a recibir más de lo que tienen, porque todavía no agradecieron lo que Dios ya les dio. ¿Sí? Entonces, agradecemos lo que tenemos y estamos como a la par. Pero si agradecemos lo que no tenemos, es como ver más allá, ¿sí?, sabiendo que Dios es el dador de las cosas. ¿Amén? Amén. Entonces todo esto hace al aceite de la santa unción, ¿sí? Y ungir tiene que ver con aplicar aceite, ¿sí?, aplicar sobre. El otro día César estaba hablando del cuerno de la unción, ¿no? Samuel ungió a Saúl, no lo ungió con un cuerno, sino con el potecito, ¿cómo era que se llamaba? Redoma, la redoma. ¿Qué es redoma? Redoma es como una jarrita, un potecito chico, tiene nombre, sí. Donde se juntaban las lágrimas. Un vaso. Redoma. ¿Eh? Un vaso. Un vaso chato sería, que tiene una manijita y Ahí bueno, sale, sí, se juntaban las lágrimas en los funerales, ¿sí?, ahí en la redoma, y se lo ponía arriba de, hay un salmo, ¿sí?, se lo ponía arriba del cadáver o junto con el cadáver en la tumba para que el lamento de sus seres queridos lo acompañen a la eternidad, ¿sí? Pero bueno, Samuel, claro, Samuel ungió a Saúl con una redoma, no lo ungió con el cuerno, ¿sí?, lo ungió con la petición o con el poder que le daba el pueblo, nada más, no con el poder que le daba Dios, ¿sí? En cambio, David fue ungido con un cuerno que
Empezamos. Vamos a borrar esto. No sé qué hora es. 8:10. Bueno, tenemos tiempo todavía. La unción es para tres cosas. Santificación de la casa. La segunda es pureza y santidad. La tercera es muerte y resurrección. La unción era para estas tres cosas: santificación de la casa, pureza y santidad, muerte y resurrección. Y esto tiene que ver con la persona que lo recibe. ¿Y para qué lo va a usar? ¿Para qué va a usar la unción que se le da? Santificación de la casa propia, ¿sí? Uno mismo, ¿sí? Y también tiene que ver con la familia en la que uno vive, ¿sí? El hogar, ¿sí? Porque el primer ministerio que Dios nos da es la familia, ¿sí? Entonces, la cabeza, la unción viene primero por la cabeza, ¿sí? El aceite, el cuerno del aceite se ponía sobre la cabeza y chorreaba todo el aceite. Dice que se sentía el olor por kilómetros, o sea, porque el viento lleva los olores también. Entonces se dice que se sentía por kilómetros. Entonces vos sabías que alguien había sido ungido para algo especial. Entonces desde lejos se ve o se siente o se huele que alguien fue elegido para algo especial. Una vez, en el principio, yo cuando estaba en el camino, estaba sobre esta iglesia y sentí un perfume riquísimo. Riquísimo, sí. No, inexplicable, no es un perfume que sea así. No. Para mí sí, fue el Espíritu Santo. Tiene que ver con... Sí, tiene que ver con un llamado especial, un llamado espiritual. No es para cualquiera, ¿sí? la santa unción, ¿no? Porque debemos santificar la casa, primero santificar la casa, ¿no? Y ahora después vamos a ver, no creo que vayamos a llegar hoy a ver el tema del carácter de Cristo porque tiene que ver con la unción, pero la vamos a ver la clase que viene seguramente para ir viendo por qué el tema de la unción es tan especial y no es para cualquiera. Todos somos ungidos, ¿sí? En el Espíritu Santo, ¿sí? Por el Espíritu Santo y para el Espíritu Santo, ¿sí? Pero hay algo especial siempre. Dios nos usa a veces para situaciones especiales en algún momento especial de la vida, ¿sí? ¿Y por qué no usó al otro que tenía más dones? No, quería usar a la ancianita que estaba sentada en el último banco y que se dedica a predicar en la calle para hablarle al pastor. ¿Se entiende, no? Situaciones especiales, momentos especiales, ¿sí? Que tienen que ver con la vida propia. Supóngase, bueno, voy a dar un ejemplo primero. Juan el Bautista. Un hombre que se preparó más de 20 años en su ministerio, en el desierto. Le decían el loco. Porque se vestía pieles de camellos y iba a comer vivía en el desierto y comía langostas, comida del desierto, miel silvestre. El loco era. Durante 20 años se preparó para un ministerio de 1 año y medio. Cortito el ministerio de Juan el Bautista. Pero como Juan el Bautista no hay entre todos los profetas. ¿Por qué? Porque este varón de Dios lo primero que buscó fue preparar su vida, santificar su vida para Dios. No le importaba el tiempo del ministerio de él. Señor, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar al otro? Preguntaban los discípulos de Juan el Bautista. Vean ustedes cómo se sanan los enfermos, se resucitan los muertos y demás. Vayan y díganle a Juan que se ha cumplido el tiempo. Entonces, Juan el Bautista era el que anunciaba la venida de Cristo. Y hoy la iglesia es la que anuncia la venida de Cristo, al igual que Juan el Bautista. Pero nos hemos preparado para vivir en la presencia del Señor, para poder anunciar la venida del Señor.
¿Cuántos son los que se preparan para poder santificar la casa? Estar delante de la presencia del Señor. Para tal vez en un solo momento, en un solo segundo, en un solo minuto, en una sola hora, ese ministerio que se desarrolló durante 20 años en la vida espiritual sea ejercido durante una hora, media hora, 20 minutos. Nosotros queremos tener grandes ministerios, o algunos, nosotros no, sabemos que algunos quieren tener grandes ministerios, pero nunca estar delante de la presencia de Dios. ¿Sí? El trabajo más grande, el trabajo de los pastores es ir a la presencia de Dios para traer buenos alimentos. ¿Sí? El pastor tiene el trabajo de llevar a las ovejas donde hay buenos pastos. Tiene que conocer las zonas, tiene que conocer los lugares. ¿Sí? Entonces, para conocer las zonas, los lugares, tiene que empezar a recorrer. El trabajo del pastor de las iglesias, el pastor de las iglesias, es eso, recorrer la vida espiritual, recorrer un mundo de oración, de presencia del Señor, para llevarle a las ovejas la mejor de las comidas, la mejor de los alimentos. A veces hay pastores que se cargan de tantas tareas que no tienen tiempo de estar en la presencia de Dios, que es lo más importante que tienen que hacer. ¿Sí? El trabajo de la iglesia lo tiene que hacer la iglesia, ¿sí? No el pastor. El pastor tiene que estar delante de la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque la unción baja por la cabeza y ahí se reparte a todo el cuerpo. ¿Sí? Entonces tiene que ver con santificación de la casa, de mi vida. Tiene que ver con lo que hizo Juan el Bautista, de santificar primero su vida. ¿Sí? De preservarla en pureza y santidad, ¿sí? Apartarse, ¿sí? Buscar lo puro, no contaminarse con el mundo, con las cosas del mundo, como Daniel y sus compañeros. Sadrach, Mesach y Abednego, ¿sí? Los compañeros de Daniel, ¿sí? No se contaminaron con la comida del mundo. Simplemente ellos comieron las legumbres y parecieron más bellos y más fuertes que los demás. Claro, los demás príncipes que estaban ahí con ellos. Durante 10 días estuvieron. Durante 10 días ya el cambio era total. Era totalmente distinto a comer la comida del rey del mundo. ¿Sí? Entonces, a veces se nos ofrece un montón de comida del mundo. ¿Sí? Y comemos, y nuestro aspecto se deteriora. Pero cuando empezamos, nos apartamos y buscamos lo puro de las cosas de Dios, nuestro aspecto, nuestra vida espiritual empieza a cambiar. ¿Sí? Tiene que ver con la pureza y la santidad, apartarnos para vivir en lo puro, sin contaminarnos con las cosas del mundo. Y muerte y resurrección, tiene que ver con lo que estuvimos viendo, el pasaje de Romanos 12:1, ¿sí? Morir constantemente a nuestro orgullo, a nuestra soberbia, a nuestro carácter, a nuestros deseos, ¿sí? Tener el dominio propio. ¿Sí? El dominio propio es algo que está ahí entre medio de un montón de cosas y que a veces lo seguimos de largo, ¿no? Hay personas que no dominan su lengua, que como dice en la carta de Santiago, ¿no? Un órgano pequeño enciende tan gran fuego, ¿no? Y por más que pidan perdón después, la bomba la tiraron, que estalló. Entonces, tiene que ver con el dominio propio, no solo la lengua, sino los pensamientos, llevarlos a la cautividad de Cristo. ¿Sí? No contaminarnos. ¿Ven? Todo esto hace a la verdadera unción. Sin esto, la unción no funciona. Y tiene que ver con el carácter de Cristo en nuestras vidas. Isaías 53. Vamos a ir viendo el carácter de Cristo. Tenemos tiempo. Por ahí llegamos. Sí, vamos a llegar. Sí, llegamos muy bien. ¿Isaías? 53, capítulo 53. Y vamos a leer completo. ¿Sí? Empiecen de a dos o tres versículos, empiezan leyendo y vamos a ir viendo. Sí, por favor. ¿Quién ha creído a nuestra profesión? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos,
más inatractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos dejaremos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus castigadores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión del pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, y aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole agradecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Amén. Este pasaje, este capítulo, Isaías 53, de que nos siempre marcado en su Biblia, ¿sí?, para nunca olvidarse, ¿sí?, que Cristo murió por nosotros. ¿Sí? Y todo lo que hemos leído ahí recién, en el capítulo 53, tiene que ver con carácter de Cristo. Tiene que ver con el carácter de Cristo. ¿Sí? Sumisión y obediencia. ¿Sí? Él obedeció al Padre, a la voluntad del Padre. Él fue sumiso. Y ser sumiso tiene que ver con la mansedumbre, ser manso. Había algunos caballos que traía mi papá a casa del hipódromo. El hipódromo le dan droga a los caballos para que estimule y corra más fuerte. Es una máquina destructiva. Y cuando los traían no eran mansos, no eran caballos mansos. Teníamos en la parte del bodo del establo unos pasantes de quebracho así, quebracho colorado, eran gruesos, grandotes, y los caballos de una patada los rompían. O sea, de la locura, porque necesitaban la droga que le ponían en la comida. O sea, te podés imaginar la fuerza. Si lo agarraba a una persona, le pasa la pata de lado a lado. No sé lo que podía llegar a hacer. Y claro, se ponían furiosos, no eran mansos. Pero mi viejo, con paciencia, ¿sí?, mostrándole quién era la autoridad. Mi viejo era así chiquito y los caballos medían como 2 metros y pico, eran gigantes. Pero él le mostraba quién era la autoridad y se sujetaban. Y mi papá le empezó a dar comida sana, buena comida, y el metabolismo empezaba a cambiar, se empezaban a curar, se empezaban a sanar físicamente y en su carácter. Ya eran mansos, terminaban siendo caballos mansos.
y se podía subir un nene arriba y los caballos no corcoveaban, no mordían, no pateaban, no rompían nada. Respetaban, ¿por qué? Porque el alimento les fue cambiado, porque la costumbre les fue cambiada, porque ahora reconocieron una autoridad. ¿Sí? Entonces tiene que ver con la sumisión, ser sumiso. A veces nos comportamos como esos caballos que corcovean, que saltan, que son indomables, que nos tienen que poner un freno en la boca para poder sujetarnos. El freno es así chiquito, es un pedacito de metal. Se le pone en la boca y eso con eso solo, ese pedacito, manejás a toda la bestia, desde arriba o desde abajo, ¿no? Pero solamente con el bozal, con el freno. Entonces, a veces es sencillo, a veces es necesario nada más que sujetarnos a la palabra. Poner nuestra voluntad a la voluntad de Dios. ¿Sí? Acoplar nuestra voluntad a la voluntad de Dios para ser sumisos y se refleje en la obediencia. ¿Sí? ¿De acuerdo? Segundo, amor para con Dios y los hombres. ¿Con cuánto amor amamos a Dios? ¿Cuándo fue la última vez que le dijimos al Señor, te amo? ¿Nuestro amor a Dios se refleja en el amor al hermano? Como dice la carta de Juan, ¿no? Si odiamos al hermano a quien vemos, ¿cómo vamos a decir que amamos a Dios a quien no vemos? ¿Sí? Si le hago la guerra o la vida imposible a una persona, ¿cómo voy a andar diciendo que soy cristiano, hijo de Dios y que amo a Dios, si mi amor no está siendo reflejado? ¿Cuál es ese versículo de Romanos? Primera de Juan. En la primera carta de Juan no me acuerdo exactamente el versículo, pero creo que está en Primera de Juan 1. Lo dijiste el jueves pasado, ¿no? Entonces tiene que ver con nuestros actos, con lo que reflejamos en nuestra vida. ¿Sí? Oración. Jesús era la persona que menos oración necesitaba, porque Él era Dios. ¿Sí? Si Él podía no orar, pero sin embargo se apartaba a lugares silenciosos, al desierto, para poder orar y estar en la intimidad con Dios. Perdón, fíjense una cosa, ¿no? Un judío, ¿quién le va a enseñar a orar a un judío? Si ora a la mañana, a la tarde, a la noche, saben dirigir hacia Dios, ¿sí? Porque lo tienen como costumbre, como cultura, como parte de su vida, ¿sí? Pero sin embargo, cuando lo vieron orar al Señor, y el Señor descendió, le dijo, Señor, enséñanos a orar. No le pidieron al Señor, enséñanos a sanar enfermos, a levantar muertos, a caminar sobre las aguas, no, enséñanos a orar. Algo que para el judío es natural. Pero vieron una manifestación tan grande, viendo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo unidos, que toda la creación entera estaba expectante de ese momento. No me muevas la cámara porque se va a caer el papel. Entonces, ver esa escena, ¿sí? Le llamó poderosamente la atención a los judíos. Señor, enséñanos a orar. Nosotros estamos orando mal, dicen. No sabemos, no tenemos eso que vos tenés para orar. No me cabe en la cabeza esa escena realmente. Pero habrá sido muy fuerte para que los judíos mismos le digan, enséñanos a orar porque nosotros estamos orando mal. Enséñanos a comer porque estamos comiendo mal. Esas personas que van a comer, como Estados Unidos tiene el índice más grande de obesidad, todo el mundo, toda comida chatarra. Y entonces, claro, están comiendo mal, se están alimentando mal. Y hay un pueblito entre las montañas de Indonesia, no me acuerdo cómo se llama, que es el pueblo más saludable del mundo. Ellos siembran y cosechan su comida, ¿sí? No comen carne. O sea, carnes rojas no comen, sí comen peces y demás, pero todo comida natural, sana, ¿sí? Y es tiene el índice de expectativa de vida más alto. ¿Por qué? Porque están comiendo bien.
¿Y a cuántos años llegan a vivir? Hasta 114 años. No, mucho más que yo. Bueno, casado. 103. Bueno, Mi casado. familia tiene 103, 104. Bueno, casado. Tiene una expectativa de vida más larga porque están comiendo bien. No sabés vos hasta cuándo vas a vivir. Santidad. Santidad, el cuarto punto. Vos no, yo sí sé. Santidad. Tiene que ser. Ah, dale, ¿cómo es el versículo? Juan 4, 20, 21. Primera Juan 4, 20, 21. ¿Cuál? Primera Juan 4, 20, 21. Gracias. Santidad, cortados y apartados para Dios. ¿Realmente me he apartado de las cosas del mundo? ¿Me estoy apartando de las cosas que a mí me satisfacen, me causan placer? Primera Juan 4. 4, 21. 20, 21. Ah, Primera Juan 20, 21. ¿Me estoy apartando, me estoy cortando para Dios, como hizo Daniel y sus 3 amigos, apartados para el Señor? ¿Qué hay ahí que no puedo dejar de hacer? ¿Qué hay que me está teniendo atado? Tiene que ver con la santidad, mansedumbre, humildad. Una persona, ¿sí?, que no es humilde no puede tener o decir que tiene una unción del Señor. No puede decirlo, porque realmente no la tiene. Puede ser que tenga salvación, puede lo que tenga, pero esa unción especial de parte del Señor no la tiene. Porque primeramente tenemos que tener el carácter de Cristo para tener ese algo especial. Y tiene que ver con la humildad del corazón. Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde, dice la Escritura. ¿Sí? Entonces, el que es soberbio, ¿sí?, va a ser rechazado por Dios. Ha pasado una hermana que tenía que ir a la campaña de un evangelista y se fue enojada de su iglesia con el pastor, lo insultó al pastor y le dijo de todo al pastor porque no, el pastor le dijo no vayas, tenía que ir a la carpa de liberación y el pastor le dijo no vayas y la mujer le dijo ¿y usted qué sabe? Papá. Empezó a insultarlo, qué sé yo, y se fue nomás a la carpa de liberación a trabajar. Tuvo sus consecuencias de salud. Esa mujer envejeció en 2 años, 10 años. Una mujer que tiene 60 años parece de 75. Su corazón no latía con el mismo ritmo que tendría que latir normalmente, de su edad. Latía más lento, mucho más lento, parecía que la sangre no irrigaba bien. Entonces todo eso le trajo un montón de consecuencias. ¿Por qué? Porque no fue humilde, no se sujetó, era soberbia. Entonces se fue en su pensamiento pensando que hacía bien y que ella era más que el pastor, se tuvo digamos, en estima más que los demás. Y la soberbia tiene sus consecuencias. Y eso es irreversible. Es irreversible. Porque Dios lo resiste. Eso es como del diablo, porque el diablo cuando se levantó contra Dios porque se creía más que Dios también. Claro. Es lo mismo. Es el mismo pensamiento de Satanás. O sea, cuando uno es soberbio refleja actitudes. Tiene que ver con la soberbia del corazón de Satanás. Exactamente lo mismo. Muy buen punto. Y a veces pienso, ¿no? Hay personas que cuando manejan sus autos son muy estrictas, ¿no? O sea, está la raya blanca y te frenan 5 centímetros antes de la raya blanca y que no te dé. Y si está mal, mira, retroceden, ¿viste? Y paran en todos los semáforos y respetan, pero a rajatabla todo. No está mal. Pero hay algunos semáforos que te lo ponen en la puerta de la villa para que te roben. Y el diablo hay señales que el diablo nos pone en la vida, porque somos tan religiosos, nos pone en la vida para que cumplamos, y resulta que ahí está la trampa del diablo, para hacernos caer, porque somos tan religiosos, tan rigurosos en todo. ¿Se entiende, no, lo que estoy diciendo? ¿Sí? Me pasó. No me robaron, pero sabía que había 2 semáforos que están puestos en la puerta de la villa a propósito para que roben. Tiene que ver con eso, con la religiosidad, ¿no? Somos tan religiosos que cumplimos todo al pie de la letra, que Dios bendice al dador alegre.
A veces damos nuestra ofrenda, nuestro diezmo con ese sentido religioso. ¿Y para qué? ¿Para qué? Si no estás dando con agrado, no estás dando con ánimo de corazón, estás dando para sentirte bien o justificarte delante de Dios. La única ofrenda que Dios acepta es la de Cristo en la cruz del Calvario. A veces comparamos nuestra vida o lo que hacemos nosotros, nuestras obras, con la obra de Cristo en la cruz del Calvario. No, Señor, porque yo diezmé, yo puse un ladrillo acá en esta pared, y comparamos lo que hacemos con la obra de Cristo en la cruz del Calvario. No tiene nada que ver. Somos tan religiosos que caemos en nuestra propia trampa. Pobreza. Acá va el palo para, para los de la prosperidad. El supermercado. Pobreza. Cristo fue pobre. Él dijo, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Cristo no tenía una mansión, un palacio acá en la tierra, no tenía dónde dormir, dormía en la casa de los demás. Muchas veces ha dormido seguramente en la calle con sus apóstoles, sus discípulos, dormían a la intemperie. Él vivió la pobreza en carne propia. Y acá escuchamos a veces evangelios que te dicen que tenés que ser rico, empresario, que si sos pobre no tenés fe, y si Dios te quiere pobre, ¿alguien va a detener la mano de Dios? No. La bendición va a ser espiritual. La bendición es espiritual. No va a ser física. Exactamente. Pobreza. Tiene que ver con el agradecimiento, ¿sí? Dar gracias a Dios por lo que uno tiene. Enseñanza, el Señor enseñaba. Las bienaventuranzas. Yo me acuerdo siempre de esa escena de las bienaventuranzas porque la aprendí de chico y me gustaba siempre las bienaventuranzas. Bienaventurados a los pobres porque ellos se heredarán la tierra. Bienaventurados a los mansos, humildes de corazón. Y todas esas cosas, ¿no?, que el Señor describía, que son tan lindas, ¿sí? Que en realidad Él se estaba describiendo como persona, quién era Él. Era pobre, manso, humilde de corazón. Él va a heredar el reino. Vamos a leerlo, vamos a buscar Mateo 5. Mateo 5. Capítulo 5, sí. El título, las bienaventuranzas. El sermón del monte. A ver cómo empieza. Serán consolados. Todos los que lloran porque ¿Lo tiene, hermana? A ver. recibirán consolación. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino del cielo. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. Qué fuerte, ¿no? Bienaventurados los pobres. Sí. Como después de... Dale, pasala. No sé qué hora es. Avísenme. Menos 20, menos 5 me avisan y cortamos.
está describiéndose el Señor tal cual es su carácter, ¿sí? ¿Y qué carácter debemos alcanzar nosotros? ¿Sí? Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Sí? Él era pobre de espíritu, agradecido con lo poco que tenía, agradecido con lo que el Señor le había dado, agradecido porque Él estaba cumpliendo el plan de Dios. ¿Sí? Y nosotros debemos ser así. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Cuántas veces hemos llorado por causa del Señor? El Señor ha llorado en el Monte de los Olivos, ahí luchando una lucha espiritual, ¿no? Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. El Señor era manso, tenemos que ser mansos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y esto no tiene que ver con la justicia del hombre, sino con la justicia de Dios. Señor, que conozcan tu palabra, que sean salvos. Esa es la justicia de Dios. Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Aquel que tiene misericordia, que da, ¿sí? Como los hermanos que van los viernes a llevar comida, eso es misericordia activa. Como el Señor ha tenido con nosotros, se refleja. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Sí? Nadie que tenga el corazón sucio, ¿sí? de pecado, lleno de pecado, puede verlo a Dios. El que tiene corazón limpio, inocente, como el de un niño, puede ver en las cosas, en las situaciones cotidianas, la mano de Dios moviéndose. Bienaventurados los que padecen, los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Esto tiene que ver con la paz. ¿Sí? Fuimos comprados a precio de sangre, ¿sí? El castigo de nuestra paz, ¿sí? De mi paz para con Dios, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, ¿sí? O sea, de poder reconciliarnos. Nosotros llevamos el Evangelio de la reconciliación al mundo, para que los que están enemistados con Dios se reconcilien y tengan paz para con Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, o sea, del Evangelio. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. ¿Sí? Y esto sucede en las iglesias. ¿Sí? Cuando Dios pone a una persona para tal tarea, ahí se levantan, ¿no? Se levantan ¿Cuándo vamos? los supermercados. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande. ¿En dónde? En los En los cielos. Ah, no, Dios te va a recompensar con una industria de calzado. Dios te va a dar una empresa para tu vida. No, nuestro galardón es grande en los cielos. ¿Por qué? Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. A ellos los persiguieron, al que habla la verdad los persigue. La verdad no la quiere nadie. El mundo quiere la mentira, prefiere la mentira antes que la verdad. Cristo es la verdad. Los filósofos dicen que la verdad puede ser absoluta o no sé qué cosa y empiezan a sacar papelitos de todos lados. La dice que no sirve. No sirve, claro. Pero Cristo dijo, yo soy la verdad. ¿Sí? Entonces, si Cristo se ha hecho verdad, es para que le creamos. ¿Amén? Tiene que ver con el carácter de Cristo. Compasión y comprensión, ¿sí? El Señor fue caminando, iba sanando enfermos, levantando muertos, levantando al caído, consolando a los corazones entristecidos. Tiene que ver con lo que es Él, con la esencia de Dios. Dios es amor. Es lo que llevamos nosotros, ¿sí? Lo que reflejamos nosotros. Nosotros reflejamos el amor de Dios. En algunas situaciones no, pero todavía somos carnales, ¿sí? Somos comprensivos, tenemos que ser comprensivos aún con nuestros hijos, ¿sí? Aunque mi nena de 2 años y medio no se sepa abrochar una camisa, no le puedo andar gritando, porque las manitos no le dan, tenemos que comprender esas cosas. Dale, claro. Justicia y equidad, ¿sí? Lo justo es justo, ¿no? Hay que ser justo en todo, marcar la diferencia, ¿no? Perdón, el perdón es indispensable, ¿sí? aunque
aunque nos hagan mal, saber perdonar. Señor, ¿hasta cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Hasta 70 veces 7. 490 veces por día. No alcanza. No alcanza el día. Y es malo el que le hace 489 veces de maldad al hermano para que... No, 490 dijo el Señor. Entonces, siempre hay que perdonar. ¿Por qué? Porque en la falta del perdón hay ataduras. En la falta del perdón llevamos a esa persona a cuestas a donde vamos. ¿Sí? Y donde vamos, nos vamos a acordar de esa persona que no le hemos perdonado. Cualquier situación... Todo lo que no se en la tierra será atado en el cielo. Exactamente, lo que habló el pastor el domingo y lo que habló ayer Pablo. Si todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. ¿Sí? ¿A cuántas personas tenemos atadas? ¿A cuántas personas que han muerto las seguimos atando? Porque ese se merecía morir. Yo también me merezco morir. Todos nos merecemos morir. No merecemos nada. Pero sin embargo Cristo murió por mí y me perdonó. Si he recibido el perdón de Dios, también tengo que dar lo que he recibido. Compromiso. ¿Sí? Todos quieren el milagro, pero nadie quiere al hacedor del milagro. Todos quieren ser sanos, vienen enfermos y quieren ser sanos, pero nadie quiere al que lo sana. Nadie quiere comprometerse con el que sana. Es una realidad en todas las iglesias. Quieren venir a escuchar e irse, no se quieren comprometer. Si tienen una enfermedad, quieren ser sanos e irse. No, ningún compromiso. Esperanza. El que espera desespera. Pero acá es lo contrario, el que tiene esperanza, ¿sí? Espera en Cristo. ¿Por qué? Pues la esperanza en Cristo no se termina, porque Él es eterno. Nosotros esperamos en Cristo. Aunque el enemigo venga como un río, el Espíritu de Jehová, el Señor, ya ha levantado bandera contra él. El río viene arrasando todo, ¿no? Los ríos del norte, de ahí de Chaco, Paraguay, no me acuerdo cómo se llama, Bermejo, ¿no? No, Bermejo está al sur, me parece. Bueno, arrastran piedra, arena, todo y termina todo en el río de la Plata, montaña de arena, tienen que drenar toda esa arena, las piedras. El enemigo viene así, arrastrando con todo. Pero aunque el enemigo venga arrastrando con todo, el Espíritu de Jehová, el Señor, ya ha levantado bandera contra él. Ya nos dio la victoria. Eso nos alimenta la esperanza. Fe. No hay que dejar de creer. A pesar de las circunstancias, no hay que dejar de creer. El otro día escuchaba uno que decía, tal vez Dios no te dio el milagro porque tu fe no alcanza. Dios nos da fe, la fe suficiente para lo que sea. ¿Sí? No es que no alcanza la fe. La fe alcanza siempre. Si Dios está permitiendo unas situaciones para que madure tu fe. ¿Sí? Paz. Paz, si una circunstancia en la que estoy pasando me da paz, es porque es del Señor. Si hay algo que me incomoda en el corazón cuando estoy haciendo algo, emprendiendo algo, esperen, quédense quietos. No avancen sobre el tiempo. Esperen que venga la paz del Señor. Que Dios resuelva ciertas circunstancias. A veces tenemos que depender del Señor en un montón de cosas. ¿Sí? No solamente ir nosotros a confijar, pues yo puedo, yo todo lo puedo en Cristo que no. No, para nada. En Cristo. No salgas de Cristo. ¿Sí? Yo sentía la paz. porque estaba con el Señor. Señor, si vos no me entendés, yo no me voy a hacer nada, porque si no me estás respaldando, cuando mi amiga me sigue insistiendo, me quedaba así por dentro. Y sentí la paz de estar tranquila y que todo iba a estar bien. Y durante todo el culto, toda la misión, como que sentí que ella se iba a escapar. Y yo seguía hablando por dentro, ¿no? Contra eso, contra todo lo que estaban haciendo. Sí. Te dio revelación acerca de lo que estaban haciendo. No, fue interesante, fue como que todo eso fue la confirmación de lo que yo sabía haber sido todo eso. Y a veces el Señor nos lleva a lugares que decía acá, sí, ahí. Y ahí te confirma el Señor, ¿no? Como el Espíritu lo llevó a Ezequiel en medio de los huesos. Señor, ¿vivirán estos huesos? Señor, solo tú lo sabes. Hay algo que me quedé muy satisfecha fue que después cuando terminé el culto fui y un par de cosas aparte. Le echó
carácter torpe. Por lo menos fui educada y esperá que te Sí. pase. Silencio y prudencia, eso cuesta, a veces cuando nos pisan el callo, se abre la boca y sale la lengua. Silencio y prudencia, ¿no? El pastor Juan siempre decía, porque el pastor Juan sabía mucho sobre familias, sobre matrimonios, y él siempre me decía, mira Waldo, cuando tengas una situación en tu matrimonio, ¿sí? Aprende a hacer silencio, callate, deja que pasen las situaciones y después hablas. Así tengas que esperar 2 o 3 días, después hablas. Y así vas a ganar todas las batallas. Porque a una mujer no la puedes contradecir. Pero hay que saber callar, hacer silencio y esperar el momento para poder resolver la situación. Repite, por Tomando en favor. serio. Repite, digo, que no te escucho. También pienso que la mujer también. Sí, la mujer también. También Sí, hace silencio. Porque No, a veces pues. nosotras sí, abrimos la boca Ya y manija, metemos la ¿no? pata Empieza. hasta allá arriba. y el silencio es salud, decía. Exacto. El silencio es salud. Pero sí, aprender a hacer silencio, ¿no? Porque a veces hablamos y lastimamos con lo que hablamos. El silencio a veces sana. Vida dinámica, esto tiene que ver con la acción, ¿sí? Con lo que hacemos, realizamos para con el Señor, ¿sí? con la expresión misma que hemos recibido del amor de Dios, ¿no? Lo que yo he recibido te lo doy a vos que estás necesitado, ¿sí? Entonces todo eso encierra el carácter de Cristo. Sin todo esto que está acá, ¿sí? En todo esto el Señor nos madura, en todo esto el Señor nos trabaja. Cuando estemos maduros en esto, vamos a recibir esto. ¿Sí? Porque sin el carácter de Cristo no podemos manejar la unción. ¿Sí? Si no tengo registro para manejar una ambulancia, no puedo manejar una ambulancia. Te dan una Ferrari. Ah, la Ferrari. Y saber manejar. Hay que saber manejarla. Como el pibe este que había pasado sacaba de la cochera una Ferrari que le habían dado. ¿Una Ferrari o un Audi? Una Ferrari. Y la llevaba, no sé, a lavar y resulta que en el camino mató a una persona. Pasó un caso de unos padres que le regalaron a su hija un auto, si la chica ni siquiera sabía manejar. Pasó, creo que fue lo que pasó en el ofrecido. O sea, lo que me acuerdo fue esto, que los padres le regalaron a la chica sin No, le regaló una Ferrari la chica, con 15 años manejó y mató. Eso para 2 meses que pasó. Claro. Yo lo vi. Claro, entonces tenemos que tener el carácter, ¿sí? de Cristo para poder manejar la unción. ¿Sí? No es para cualquier inmaduro, ¿no? Vimos el caso de Sansón, no tenía carácter, ¿sí? Se enojaba, se irritaba fácilmente y la unción que había recibido la usaba para mal a veces. Era para liberar a Israel, pero sin embargo la usaba para sus cuestiones personales. Como se enojaba que le hacían daño a los filisteos, a él no le importaba todo Israel, le importaba a él. Él era el centro de todo. Entonces iba y agarraba las columnas de la ciudad, las tiraba a un barranco, agarraba una quijada de asno y mataba a 1000 personas. Porque estaba enojado, porque le habían quitado la esposa, o porque le habían hecho cosas a él, pero Dios lo había puesto como juez para que juzgue entre Israel y los enemigos. Después, cuando estaba en su último momento, se dio cuenta para qué había sido elegido, para qué había sido llamado. Después de haber estado tanto tiempo ciego, porque le arrancaron los 2 ojos, y haber tirado de un palo para hacer rodar una piedra de molino, después de que sufrió tanto y fue tan golpeado, tan vituperiado, se dio cuenta que Dios lo había llamado para librar a Israel. interesante porque es lo que estabas diciendo que él estaba con los ojos porque quedó ciego, ella estaba ciego. Ella estaba ciego antes, espiritualmente ella estaba ciego. Bueno, vamos a orar, así ya terminamos. Querido Padre Celestial, te agradecemos, Señor, en esta hora por tu palabra, Señor, por lo que hemos podido compartir. Señor, te pedimos que nos despidas en paz, guárdanos de regreso a nuestros hogares, Señor, y sigue bendiciéndonos, Señor, en la semana, Señor. Padre, que no nos falte tu palabra, Señor, y trabaja, Señor, en nuestras vidas, en nuestro carácter, Señor, para recibir esa santa unción que necesitamos, Señor, para ser conformes a tu imagen, Padre. En el nombre de Jesús.
hemos concluido. A ver. Bueno, Acá. el martes a esa hora que El martes a las 2 de la tarde, yo le aviso a... igual que cualquier cosa me confirmás, Sí, no se te puede. lo paso a la Gracias. Luego le aviso. Sí. Sí. Va, Dios le bendiga. Bueno, la grasita tiene así. Chao, nos vemos. Chao. Bueno, estoy acá. No, me niego. Chao, hermano.